Y nos frenaron y nos apuntaron con unas metralletas, porque no eran escopetas, eran metralletas a la cabeza. Te juro que en ese momento dije, bueno, voy a morir a lo grande. Y en ese momento que empecé a sentir como que caían unas piedritas, sentí adrenalina y eso me gustó. Era la adrenalina. La adrenalina, sí. Y le muestro las fotos y me dice, ¿a cuánto se las vendía? ¿O cómo se las vendía? Invítame una cerveza. Yo te doy las fotos y tú me invitas una cerveza. A la cuarta me tiro antes y tengo una foto del tipo pidiéndome ayuda desde el piso con una moto gigante y yo sacándole la foto porque decía, esto ya es como demasiado. Había fotos que podían representar lo que yo buscaba, como que eran emociones, ¿sí? Tanto de triunfos como de tristezas, fracasos, inclusive hasta accidentes también. Una cerveza y una moneda han definido tu vida. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Sin Filtros con Sergio Izquierdo y hoy tenemos un videazo, un episodio a toda madre y les voy a contar a quién tengo. Tengo a John Lennon de los Beatles, sí, literalmente esta es la firma, la vamos a comprar aquí justamente en la pantalla para que vean que no estamos mintiendo. John Lennon, pero en fotografía. Para aquellos que hayan visto Meteoro 5, había una persona que era un corredor en un carro blanco, había una persona que se llamaba el enmascarado, que realmente era su hermano. Y aquí hay un fotógrafo que yo solo miraba y decía, ¡ala! Él es el de los guantes. En la foto de perfil tiene una caricatura. Para mí se acaba de hacer una revelación muy grande, un fotógrafo que es nada más y nada menos fotógrafo de Getty y de Red Bull con ustedes, señoras y señores, damas y caballeros, Maxi Blanco. Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un placer estar acá con vos. No, súper, igual muy agradecido aquí con que nos prestaron las oficinas de Nikon en Lima, Perú, y estoy con este crack que es argentino-colombiano en Lima, entrevistado por un guatemalteco. Eso se llama globalismo. Totalmente. Bienvenido a los podcasts globales. Bueno, contame ¿cuál fue tu juventud? ¿De dónde empezó la fotografía? Se vienen historias que ustedes no tienen idea. Contame cómo empezaste. Bueno, a ver, yo antes de ser fotógrafo, decidir ser fotógrafo, me empecé a dedicarme a lo que era el laboratorio en fotografía durante 7 años, pero mucho antes de eso, cuando era chico, mi hermana que quería ser modelo, mi hermana me lleva algunos añitos de más, me pedía que le tome fotos. Estamos hablando de esto de, no sé, el año 90, 91 prácticamente. ¿Era vos de cuántos años? 6, 7 años. Y tenía una cámara en mi casa de 110 milímetros. Y bueno, nada, mi hermana nos quedábamos los sábados hasta la madrugada y ella pidiéndome que le tome fotos. Pobre, un 80% iban con la cabeza cortada. Y cuando le lograba encuadrar la cabeza, le cortaba la mitad de las piernas. Entonces, pero bueno, nada, divertido para mí recordar eso. Y unos añitos después, ya con 10 años más o menos, Charly García, ¿lo conoces? Sí. Bueno, fue a tocar, a dar un pequeño concierto de donde soy yo, en Mar de Ajó, que es un pueblo de la costa de Buenos Aires. Pueblito, 20.000 habitantes debe tener ahora. Sí, que se tomó la molestia. Sí. Y bueno, nada, había unos amigos mucho más grandes que yo. No recuerdo, yo siendo menor, teniendo 10 años, cómo hago para entrar a ese concierto. Tipo que no lo recuerdo. Para grandes. No, gratis no era, pero la cosa es que entré y recuerdo estar en la fila, adelante de todo, tomándole fotos, apretando el botón como loco. Y bueno, gracias a Dios tengo el recuerdo de esas fotos impresas. Y se podría decir que fue como una especie de déjà vu de lo que iba a... ¿Abrazaste ¿Lo abrazaste? No, vos sabés que Charly en esa época era muy conocido por todas sus controversias, conflictos, todos los problemas que tenía. Y sí recuerdo haberle tomado una foto muy cerca de la cara, reventándolo con el flash, y haberme tirado un golpe. ¿Ah, sí? Sí. Uy, qué duro. Lo cuento con orgullo. Fue un orgullo, sí. Obviamente, Charly me quiso golpear y no me cuenta. Y estoy contento de que haya pasado, ¿no? Al menos que no llegó al fin, pero bueno, sucedió. ¿Y luego qué pasó? Bueno, nada, crecí
No mucho. No, no mucho, es verdad. Y, Es mentira, es mentira. y bueno, no, resulta que 18, 19 años buscando trabajo como cualquier persona, cualquier trabajo, encontré un aviso, un trabajo por temporada en mi pueblo, que era para atención al público en una casa de fotos. Bueno, tuve la suerte de entrar, fue un contrato por 3 meses y en esos 3 meses yo lo que hacía mucho era prestarle atención a lo que era el laboratorio, ¿sí? Yo solo atendía al público, aprendí a cambiar los rollos de fotos, sacarlos, ponerlos, sin velarlos. Sí, pelarlo sobre todo. Y- ¿Y metiste la pata alguna vez, me imagino? No. No, gracias a Dios no. Y bueno, nada, ahí empezó como mi gusto por lo que era el laboratorio, por la fotografía. Yo miraba de reojo, me parecía como interesante todo el proceso, ¿no? Y bueno, después de ese contrato que duró 3 meses, me fui a la capital, a Buenos Aires, y en búsqueda de ese trabajo. Totalmente, obviamente, que sin experiencia, pero bueno, fui aprendiendo con el tiempo, teniendo posibilidades, ¿no? Y estuve 7 años trabajando de encargado de laboratorio. ¿Así? Sí. De fijo en un lugar. No, empecé en lugares pequeñitos, sí. Por ejemplo, para darte una idea de lo que era un lugar pequeño, cambiar el papel, que el cuarto oscuro sea un baño. Tan pequeño el baño, bueno, para hacer las necesidades, para cambiar el papel y para comer. ¿Viviste pequeño. baños en oscuras? Prácticamente. ¿Y cuándo conociste la luz? Bueno, cuando ya terminaba de poner el papel, ¿no? Y después sí, el papel del baño. Y después sí fui consiguiendo como mejores lugares que pagaban mejor horario, tratando de como mejorar las condiciones laborales. Y bueno, imagínate, terminé trabajando en la casa más importante de fotografía de Buenos Aires tenía un cuarto oscuro solamente para cambiar el papel, ya no era el baño. Ya podés ir al baño otro. Podía ir al baño, simplemente al baño nomás. Así. Y bueno, nada, ¿qué te puedo decir? La época analógica, vos viste cómo era, que hasta las abuelitas iban a las casas de fotos a comprar rollos, a revelar, por ejemplo. Y a mí ya cuando empieza a pasar un poquito el tiempo me empezó a gustar ya lo que era la fotografía. Y recuerdo haber comprado una cámara analógica de los años 80 y dije, bueno, esto puede ser lo mío, ¿no? Sacar fotos. Pero yo estaba muy compenetrado con lo que era realmente el trabajo, que era el tema del revelado y la impresión. Bueno, en estas casas de fotografía que te comentaba, recuerdo, así como te decía, haber empezado de la más baja a como la más importante, digamos. También en un momento trabajaba para 2 lugares, 2 casas de fotografía, de una de lunes, en ambos días, de lunes a sábado, de 8 a 8, y terminaba de imprimir en una y me iba a imprimir a la otra de 9 a 12 de la noche. Y cuando volví a mi casa, trataba de buscar como referencias, ¿no? Como empecé a tener ese gusto por la fotografía. Como te había comentado, había comprado una cámara analógica. Y empecé a averiguar a ver quiénes eran los referentes, y ahí es donde empecé a descubrir la fotografía de Robert Capa, Henry Cartier-Bresson, Man Ray, Ansel Adams, Sagado. Ahí es cuando empiezo a tener un poco el gusto, sobre todo por Robert Capa. Uno de como mis sueños era ser fotógrafo de guerra. Fotógrafo guerra. Sí, Yo voy a decir a matar. a sacar fotos, a registrar. A disparar, pero. Y que está pasando disparos por otro lado. Por ejemplo, yo estaba de lunes a sábado, trabajaba en las casas de fotografía, y los domingos libres me levantaba temprano y salía a tomar fotos. Y por esa influencia que tenía Robert Capa, como que trataba de mostrar la diferencia en las clases sociales o la vulnerabilidad de la gente en la calle. Y tomaba muchas fotos de gente durmiendo en la calle. Sí, me levantaba los domingos, el único día que tenía libre era salir para tomar fotografías. Y revelado gratis. El revelado gratis, ya estaban los minilab digitales, entonces podía elegir qué foto imprimir, qué no, escaneaba todo a CD, y obviamente que las películas al costo. Al costo. Sí. ¿Y luego qué pasó? Bueno,
llegué a trabajar en la casa, como te comentaba hace un ratito, en la casa más importante de fotografía y llega lo que es... Veamos el tema, cuando, solo regresando nada más el tema, perdón que te interrumpa, cuando vos estabas tomando esa fotografía de la gente durmiendo en la calle, ¿qué es lo que significaba para vos? ¿Qué te marcó? ¿O qué pasó con... Bueno, hay una... Si yo llegué a hacer una exposición de fotos que... Todo esto mientras trabajaba en el laboratorio. Llegué a hacer una exposición de fotos que se llamaba Argentina Duerme, solamente de gente durmiendo en la calle. Wow. Ya después de eso empecé a tomar fotografías de gente de la calle, pero ya no durmiendo, sino en situación de calle total. Y recuerdo una vez una situación de un hombre que me acerqué a preguntarle si le podía tomar una foto y me preguntó si tenía una moneda, obviamente que se la doy, y me dice, mira, me dice, si sale cara, no tomas la foto, y si sale seca, tú eres el fotógrafo. Y el tipo tiró la moneda y salió seca, me miró, guardó la moneda y me dijo, ahora eres el fotógrafo. Y yo me acuerdo haber retrocedido unos metros y bueno, en la época analógica, vos sabés, Sergio, que era un disparo. Era tratar de exponer bien, encuadrar y obviamente tomar una foto porque eran limitadas y era costoso, a pesar de que tenía eso del que bien. Y bueno, a todo esto el hombre empieza a comer de la basura. Y Sergio, vos sabés que, o no sé qué opinas vos, por ejemplo, o cómo actúa la gente cuando ve a alguien comer de la calle, ¿sí? De la basura. Como que la gente trata de evitarlo, de ver para otro lado. de mirar para otro lado. Entonces yo estaba tomando las fotos y tomé la secuencia completa y me partió el alma, la verdad, Sergio. Yo no... Fue algo que me marcó porque me dolió y recuerdo que terminé de tomar esas fotos y vivía en una pensión yo. Me había mudado de un pueblo a la capital. Como todo muchacho del interior, me tocaba de repente tener otras limitaciones, por eso vivía en una pensión. Yo me acuerdo volver a la pensión esta y entendiendo que si yo quería ser fotógrafo de guerra no lo iba a poder ser, no pudiendo superar una situación de esas. Entonces fueron como prácticamente 2 años que yo le había dedicado a esta fotografía de calle y la abandoné. Me di cuenta que no iba a poder ser fotógrafo. Es demasiado, claro. Sí, Sergio, eso es muy fuerte. Es muy delgada la línea entre demostrar o mostrar lo que pasa, ¿no? Y como no pensar que te estás aprovechando de eso del ambiente. Claro, como en que tus fotos sean vendidas o sean expuestas en una galería de arte. Muchas veces uno dice, uy, estoy mostrando la vulnerabilidad, ¿no? De la gente en la calle. Y sin embargo, uno se vuelve a su casa con sus fotos Tranquilo. y la gente sigue durmiendo en la calle. Entonces, en ese momento decidí como que no, que era momento de como parar. Sin embargo, sí seguía sacando fotos porque me acuerdo que en la casa de fotos, pequeña todavía, no había llegado a la casa de fotos importante que te digo, entraban a preguntar, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Estamos buscando, ¿sabe? ¿Conoce un fotógrafo? Y yo atrás del Minilab levantaba la mano y decía, sí, yo. Entonces había casamientos, bautismos, bodas, casamientos, bautismos, cumpleaños de 15. Y yo me acuerdo que me llevaba 2 películas de 36 y le entregaba 70 fotos, o 68. Si te pones a pensar, las que perdía prácticamente eran las que se velaba al principio y al final. Entonces era bueno, yo sentía que era bueno, me medía mucho con eso, con la cantidad de fotos entregables. Correctamente expuestos. Exacto, que aprovechaba de ese rollo de 36, ¿sí? Y bueno, nada, yo levantaba la mano siempre, entonces sentía que tenía la posibilidad, pero ya no pensaba en ser fotógrafo, sino me había vuelto a enfocar nuevamente en mi trabajo en el laboratorio. Entonces, enfocarme en eso, como me había perdido hace un ratito que te decía, empecé a buscar cómo mejorar mi sueldo, mis tiempos, mis comodidades laborales.
Y es así que encuentro un trabajo en la casa más importante de fotografía de Buenos Aires. Y llega este cambio de lo que era la era analógica a las primeras reflex digitales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ya la abuelita no iba a comprar su rollo, ni a revelar las fotos, mucho menos. Y hay algo que yo no entiendo de la gente, que creo que como que se entendió mal el paso de lo analógico a lo digital. Dejó de imprimir. Claro. O sea, la idea era no gastar en película, pero ¿por qué dejamos de imprimir? Si el papel era el real recuerdo, ¿no? O observar una foto en un papel, para mí es, en la pantalla muere, ¿no? Sin mucho más en el celular todavía. Y bueno, llegó ese momento que se sintió muy fuerte en el mercado, ¿sí? Lo que la gente no entendió. Y hicieron una reducción de personal. Yo llevaba poco más de un año. Y volviste a levantar la mano. ¿Quién se quiere ir? No pude, me hicieron. Me forzaron a levantar las manos y dijeron, vos te vas a ir. Y bueno, nada, me acuerdo volver. Bueno, ya no estaba en pensiones, ya alquilaba mi propio departamento. Y recuerdo volver a mi casa y digo, ¿qué hago ahora, no? Porque si estuve en la mejor casa de fotos y no voy a conseguir una mejor. Si sigo buscando mi empleo de lo que a mí me gustaba trabajar de laboratorio, para mí es como retroceder, ¿sí? No voy a conseguir una mejor. Y ahí fue el momento que dije, bueno, vamos a intentarlo de nuevo. La fotografía me gustaba, tomar fotografías. No sabía de qué. Ya sabía que de guerra no iba a poder ser, fotógrafo de guerra no iba a poder ser. Pero dije ese día que volvía en bus a mi casa, dije, lo voy a intentar. Fue un momento crucial. Te movieron el piso y... Sí, vos viste que dicen cuando se cierra, ¿cómo es esa frase? Que se cierra una puerta, se abre otra. Y bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? A mí se me cerró la puerta y al final se me abrió como un... Pero ¿cómo lograste abrirla? ¿O cómo se abrió esa puerta? Porque es como que solo te estás tirando a la calle, pues. Bueno, fue gracioso porque una de estas dos casas de fotografía que yo te comentaba, la que trabajaba a la noche, Alejandro se llama la persona que, bueno, me la hizo parir. Saludos, Alejandro. Sí. Alejandro hoy en día es muy conocido en mi país porque recorre el mundo en bicicleta debido a que hace un par de años descubrió que tenía mal de Parkinson. Entonces, nada, la verdad que es una inspiración para mí lo que él hace. Hace poquito tiempo le mandé saludos porque la verdad es una persona muy, muy importante para mí y muy luchadora y es un ejemplo. Y lo que me hizo pasar me sirvió mucho para el resto de la vida porque mirá que él tenía este laboratorio que era un videoclub. Sí, el alquiler de películas, estamos hablando de VHS. finales de, ¿qué es esto? 2008, 2009. Y entonces Alejandro, además de tener el laboratorio y un videoclub grande, él tenía un emprendimiento que era vender fotos en carreras de running. ¿Sí? De correo. Sí, exacto, de atletismo. Como maratones, etcétera, pero la idea no era que te pagaban un sueldo, sino que tenías que sacarle fotos a 8.000 y ver lo que vendías y de repente ahí era lo que ganabas. Ajá. Entonces yo dije, bueno, voy a ser fotógrafo, toda la actitud, y después lo voy a visitar a Alejandro y digo, che, mira, me rajaron del laburo, necesito trabajo y yo sé que vos tenés este emprendimiento. A mí me interesaría ser fotógrafo sin siquiera cámara digital, yo sería con la lógica. Y me dice, mira, por el momento para eso no preciso, me dice. Pero, ¿vos necesitas trabajo? Sí, claro, yo necesitaba trabajo. Ya en un momento, viste, me fui con la ilusión de ser fotógrafo, pero estaban pasando los días, un poquito la semana, y ya se me estaba yendo como la ilusión. Pero necesitaba trabajar. Entonces me dice, mira, ¿ves todo este videoclub? Necesito venderlo. Le dije, y te doy una comisión, me dice. Le digo, listo, dale, le digo, vamos a intentarlo. Y yo le contaba a todo el mundo, che, hay un loco que quiere vender el videoclub, lo está rematando, lo vende con las estanterías, son como 4.000 películas. Había VHS, había DVDs, yo me acuerdo que ya estaba la época, entonces era un
un montón de películas entre VHS y con las cajas originales, esa película de videoclub. Y bueno, así de repente uno le contó al otro, qué sé yo, y apareció uno que quería comprar. Me acuerdo gracioso porque esa mañana hice una cita para que el tipo venga a ver las películas. Y bueno, el negocio a esa persona le parecía interesante, pero me dijo, mira, por favor, pero necesito un favor. Meté todo en una bolsa, yo vivo acá a 2 cuadras y apurate que mi señora no está. Metemos todo esto adentro y que sea lo que Dios quiera. Mi mujer va a ver lo que gasté y la mugre que metí y me va a matar. Y bueno, nada, le hice vender todas las películas, que eran como 4.000, puch, y todas las estanterías. Y bueno, Alejandro me da mi comisión. Mejor te lo dedicado a ser vendedor o una negocia. ¿Vale? No como el primer tip del siguiente video que vamos a hacer en YouTube. No te dediques a esto. No te dediques a invertir, pero ahí se vamos a dejar picados para que vayan a verlo. Y le digo, che, Alejandro, ¿te acordás que yo te había dicho que estaba buscando laburo de fotógrafo? Me dice, no, todavía no, me dice, pero viste que sacaste las estanterías y eso al loco que le vendimos las películas. Me dice, mirá cómo quedaron las paredes todas horribles, necesito que las rasqueteemos todas y que después pintemos, me dice. Y yo estaba jugando con mi bolsillo y digo, bueno, a la mía, vamos a darle. Y bueno, nada, me tocó rasquetear todo el local y pintarlo. Y bueno, cuando él me vio que yo terminé de hacer eso, me acuerdo que me dijo, ¿te acordás cómo me estaba? Yo ya no le preguntaba directamente, pero cada vez que le voy a preguntar algo parecía castigo, ¿eh? Poner después a limpiar el baño, una cosa así. Tal cual. Y me dijo él, me dice, ¿te acordás que vos me estabas preguntando que del trabajo que estoy vendiendo las fotos en las carreras y eso? Me dice, bueno, acompañame el domingo y vamos. Y bueno, ahí empecé a hacer fotos de running. Él me había prestado una camarita digital, me acuerdo, y ahí arranqué. Ahí arranqué a hacer fotos de running y después ya lo que empecé a ganar bien, porque ese trabajo te juro que era re sufrido. Ibas, tirabas 10.000 fotos y no sé, capaz que a veces vendías 3 fotos, 10.000 fotos tiradas, $5 de ganancia. O sea, te juro que era peor que el trabajo de una hormiga, ¿viste? Entonces, al año de eso, una recomendación de una persona para la otra, sí me llegó una buena oportunidad y me acuerdo tener un 23 de diciembre un mensaje de una empresa japonesa que se llama Shimano, componentes de bicicleta, y me escribían un mensaje, hola, soy Nicolás, estoy buscando un fotógrafo para hacer una sesión, pero necesitaría que hacerla mañana, 24 de diciembre. Y claro, yo estaba en la capital y tenía un pasaje en colectivo para ir a pasar la Navidad con mi familia, que era 300 kilómetros. Pero leí el nombre de la marca y dije, esto es como importante. Yo me acuerdo que cuando era chico íbamos con mis amigos a andar en bicicleta y el que tenía Shimano era el que tenía la bici buena. Solo por eso tenía digamos, el recuerdo de lo que era Shimano. Y dije, chau, me tocará pasar las Navidades solo, pero vamos a probar. Y bueno, a él me quedé el 24 a las 2 de la tarde, fuimos a hacer la foto, era de un equipo estadounidense que estaba de paso, qué sé yo. Y bueno, el gerente de Shimano le gustó mi trabajo y ahí me empezó a dar oportunidades y empecé a viajar. Y bueno, ahí se empezó un poquito, ahí ya estaba firme de fotógrafo y me alimentaba, me vestía, pagaba el alquiler, la luz, todo de fotógrafo. Sí, los fotógrafos. Y entonces de guerra a fotógrafo de ciclismo y de corrida, ¿qué similitud hay o solo simplemente sentís que cambió totalmente? Bueno, a ver, hay similitudes porque yo lo que leía de la historia de Robert Capa o por ejemplo este documental que es War Photographer de Jane Natchway, y había algo que yo me identificaba porque me acuerdo en el 2007, también gracioso, había un estadounidense que estaba en Buenos Aires y él iba a revelar las fotos, gracioso porque se llamaba Michael Jackson. Sí, empezaste con el John Lennon, güey. Y nos hicimos amigos y en Argentina había una cárcel, se llama la cárcel de Caseros, que en ese momento la habían cerrado porque estaba al lado de un hospital de niños.
Es una cárcel muy conocida que se han hecho muchas películas, muchas series. Es como que siempre la utilizan para algo de cárcel, se graba ahí. Y la habían cerrado hace poco tiempo y me fui con Michael Jackson. John Lennon. Te juro que se llama igual, es increíble. Y me fui a sacar fotos adentro de esa cárcel y como la estaban derrumbando, nosotros como que nos metimos por un lado, así todo de contrabando. Y en ese momento que empecé a sentir como que caían unas piedritas, sentí adrenalina y eso me gustó. Entonces ya el hecho de subirme una moto, ir a 80, 90 kilómetros por hora, en bajada a veces mucho más, fue algo que me gustó en referencia a lo que era la adrenalina, sí. Y después empecé a ver que, entendiendo las distancias, ¿no? Porque son infinitas entre lo que es el deporte y es una guerra, o el deporte del ciclismo, había fotos que podían representar lo que yo buscaba, como que eran emociones, ¿sí? Tanto de triunfos como de tristezas, fracasos, inclusive hasta accidentes también. Y todo lo que es la acción, la locura. No te voy a decir que, bueno, acá no llueven balas, pero vas en una moto a 80, 90 kilómetros, ¿bien? Y bueno, después la suerte de trabajar con Red Bull también haciendo algunos... ¿Cómo entraste ahí? Lo de Red Bull fue como una especie de casualidad y muchas veces intentar, pero fue más que nada casualidad. Estaba en Colombia tomando unas fotos en una pista de MX, estaba la gente de Red Bull ahí, me vieron argentino y vos ves que, viste que, ¿cómo es la del profeta en su tierra? El profeta no es, uno no es profeta en su propia tierra. Exacto. Me escucharon el acento diferente, me vieron con una cámara de foto colgada, me hicieron unas preguntas. Ya, así de fácil. Fue, lo de Red Bull fue bastante fácil. ¿Y lo de Getty? Lo de Getty es totalmente diferente porque tengo un amigo, bueno, nos hicimos amigos después y con el tiempo, que se llama Tim de Wall. Él es una eminencia en la fotografía de ciclismo, debe tener fácil 30 Tours de Francia, entre Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, mínimo de tener, no sé, 6 Olimpiadas, calculo. Y él había un tour de ciclismo en Argentina. Él se había ido a trabajar con los equipos que tenía de cliente, todos europeos. Y en el ciclismo lo que tiene es que hay que respetar todos en la carrera, no solamente los ciclistas, sino van los equipos con los técnicos, el mecánico, los fotógrafos, los periodistas, los camarógrafos. Y tenemos que siempre respetar a lo que son las decisiones de los jueces o comisarios de la carrera. Uno no puede pasar el pelotón, por ejemplo, cuando se le da la gana. Entonces, si uno empieza a cometer infracciones, te hacen llamados de atención, te pueden suspender, expulsar, cobrar multas. Y entre todas estas cosas, yo recuerdo que Tim de Wall, había una etapa que no lo veo y se me dio por tomarle fotos al equipo que él trabajaba. Mi intención era robarle el cliente. No, mentira. Sí, pero no pediste. Entonces, bueno, nada, mi intención era, le tomé fotos al equipo y desde un principio pensé, él no está, apenas lo veo, se las voy a ir a mostrar, se las voy a ir a ofrecer. Entonces, cuando vuelvo al final de la etapa, lo veo y apenas yo en un inglés ahí, él era de Bélgica, no sé si te dije, le pregunté, bueno, ¿por qué no está? Me comenta que lo habían suspendido esa etapa. Y llegaste, boludo. Y le muestro las fotos y me dice a cuánto se las vendía o cómo se las vendía. Y yo le dije en un inglés apenas ahí entendible en esa época, hoy mejoré bastante comparado con esa época. Y le digo, Tim, invítame una cerveza. Yo te doy las fotos y tú me invitas una cerveza. Y fue ese acto, obviamente que primero y principal las fotos le servían, ¿no? Sí. Y fue ese acto el que a la noche nos fuimos a tomar una cerveza y como que ahí hicimos una amistad. Él después de eso, que fue en el 2012, 2013, le vende su stock de imágenes a Getty, ya que todos esos años que te digo coberturas pasan a ser de Getty.
y es la persona que a partir de esto, que fue 2016, 2017 creo, necesitaba un fotógrafo en Latinoamérica para Getty y es ahí donde me convoca. Y bueno, en la vuelta de las vidas yo lo hice más que nada como para compartir un trago, ¿no? Una cerveza con una eminencia en lo que era la fotografía del ciclismo. Y hoy ya llevo cosechadas 13 años de amistad. Wow. Sí. El poder de una cerveza y el poder de una moneda han Bueno, definido tu vida. importante, sí. Una cerveza y una moneda han definido tu vida. Así se van. Bueno, Le vamos a poner ese título. Una cerveza y una moneda. y la era analógica, lo digital, ¿no? También me tocó irme. Obligado, ¿no? Y entonces, ¿con él qué pasó después con él? No, bueno, es una lástima porque no nos vemos desde, creo que el 2016, 17, con Tim. Que él ya no vino a trabajar más porque yo pasé a ser el fotógrafo de ciclismo en Latinoamérica. Yo vi una cosa que me pareció interesante que estuvimos hablando, me contaste, es que vos fuiste a Rumania. Bueno, hay algo que me sucede también, esto fue en el 2018, en un evento me roban 2 cámaras, 3 lentes. Bueno, ¿por qué te cuento esto, no? Lo del robo, ¿está bien? Es de esto que sufrí. En un evento en Bogotá, Colombia, me roban 2 cámaras, 3 lentes, 2 flashes. Me acuerdo que ahí Oakley tenía como un intento de patrocinio, me había dado unas gafas de $200, imagínate, era como hasta las gafas. Me había comprado una campera, la tenía ahí dentro, la verdad que... ¿De qué? ¿Quién te había patrocinado? ¿Perdón? ¿Quién te había patrocinado? Oakley, las gafas Oakley. Y me acuerdo que nada, volví, imagínate en un país extranjero, lo peor que le puede pasar a un fotógrafo es eso, ¿sí? Y yo me acuerdo volver al departamento que alquilaba en Bogotá y literalmente, ¿viste? Cuando decís quiero hacer un pozo y enterrarme, te juro que prácticamente bueno, el pozo ya estaba acabado, ¿verdad? Nomás tirarme y echarme en tierra. Y fue terrible eso. ¿Y qué tiene que ver con lo que me decís de Rumania, por ejemplo? Es que, bueno, me costó muchísimo levantar de esa situación, me sentí muy mal, tuve el apoyo de un amigo en Colombia, así como te cuento lo de robo, también hay cosas buenas, y de ahí también nace esta historia. Un amigo me empezó a prestar equipo como para que yo pueda empezar a salir adelante. Y en una de esas veo que había una vuelta a Colombia y la vuelta es una carrera de ciclismo, ¿sí? Y venía un equipo que tenía un ciclista que se llama Chris Horner, que había ganado una vuelta a España. Y yo dije, acá puede haber un cliente interesante. Entonces busqué información del equipo, que yo conseguí el correo, les escribí un mail. Y el tipo me respondió y enseguida me dijo, sí, dale. Y vos mirá qué gracioso este tipo, Chris. No, Chris vive en San Francisco, Chris Johnson. Me dice, cuando lo voy a conocer, yo reconozco el auto del equipo con los vidrios polarizados, voy y le golpeo la ventana y baja la ventanilla y me da una cámara descartable. Estamos hablando de 2018 y quiero que saques fotos con esta cámara, me decía. Yo, este tipo está loco, 2018 y dándome cámaras descartables, pero me gustó a mí. Y pegué buena onda con él, cosa que nada, los 2 o 3 días esto fue así. Y yo digo, conozco Europa gracias a Colombia, por eso te cuento lo del robo y hoy lo puedo. O sea, en ese momento yo ya lo decía con cierta superación o hasta anecdótico desde lo cómico. Si no lo decía, uy, me robaron, no, lo recuerdo de otra manera. Y así como me pasó eso en Colombia, es el país que también me da la oportunidad para ir a Europa, porque una de estas noches con Chris tomando una cerveza. ¿Las otras cervezas son tus cervezas? Bueno, bien, la cerveza es bastante, parecería que me la paso tomando cerveza. Me dice Chris que cuáles eran tus sueños como fotógrafo. Yo le dije, yo no sé si tenga sueños, pero meta seguro, y a mí me encantaría trabajar en Europa. Él me dice, vos vas a venir conmigo a Europa. Y nada, y cuestión desde el robo que sufro
hasta que conozco a Chris y a este equipo pasaron 3 meses. Y del robo hasta lo de Europa, 5 meses. O sea, fue todo muy rápido. ¿Y si le llevó a Europa entonces? Claro, él me hizo cumplir la meta, digamos, no sueño, pero sí la meta. Pero ¿te pensaste que iba a ser broma o pensaste que sí lo estaba diciendo en serio? No, es increíble, es como que yo te pregunte lo mismo a vos y vos me digas, me quiero ir a Marte, bueno, dale, y acá traemos el OVNI, por darte un ejemplo. Fue muy loco, en serio, fue como esas personas que te cruzás en la vida y te las tenés que cruzar y tiene que pasar. Y bueno, con Chris estuvimos en un Giro de Toscana femenino en Italia. Estuvimos en un tour en el sur de Francia. Después es ahí donde conozco de los países que más experiencias fuertes pasé, que es Rumania y Kazajistán. ¿Y qué pasó en Rumania? ¿Estuviste ahí con...? Bueno, vos veías el Conde Pátula, lo dibujaba. ¿Sí? Bueno, viste como que uno se imagina, aparte de Drácula, lo relaciona con Rumania. Y se me acuerdo que, bueno, todo lo que respecta a Drácula o el Conde Pátula era como todo oscuro, ¿no? Y eso realmente existe en Rumania. Vos llegás y parecieran que los murciélagos van volando, van a las gárgolas, ¿sí? Es como entre la luz que hay, la arquitectura, mucho gitano. Y además que de repente termino en la región, en Transilvania, ¿sí? Y lamentablemente no te puedo decir, conozco el castillo de Drácula, pero estuve ahí a 5 kilómetros. Y bueno, no, Rumania la verdad que fue un país que me encantó. Vos imaginate que yo, de repente, llegando a la última etapa de esta carrera, que además tenía un motociclista que era un desastre, yo tengo muchos kilómetros en moto. Entonces la experiencia me dio como la posibilidad de saber de entrada si el tipo que maneja es bueno o malo. Y como prever con este tipo nos vamos a caer, ¿sí? Bueno, con este de Rumania 4 veces nos caímos. O sea, eran 5 días de trabajo, en 4 nos caímos, pero como yo tenía esa experiencia como que preveía, siempre lo primero para mí era salvar las cámaras y después tratar de caer bien yo, para que no se golpeen las cámaras. Bueno, sí. Yo tengo aquí una cortada justamente de codo por salvar un lente. ¿Y eso en dónde? En tu tierra, en Ushuaia. Y lo peor fue en un parqueo. O sea, se iba en una van, me atravesó ¿cómo se llama? El pie para abrir la van. Se te estaba volviendo. Y me caí y es más, tengo un pedazo flotante de hueso aquí en el codo. Vos viste que los fotógrafos siempre nos pasa eso, ¿no? No, ya terminamos y ahí vienen los problemas, digo, como los errores, como que uno se tranquiliza un poco. Sí. Bueno, ¿y entonces? Bueno, te contaba de este señor, pude prever las caídas y entonces... Las caídas. Fueron 4. 5 días de trabajo, una por los primeros 4 días. Y me hiciste re amigo también, lo invitaste a otra cerveza. No, yo le tenía terror, o sea, le tenía terror y aparte imagínate la última, La tercera te quedaba viendo. no, a la cuarta me tiro antes y tengo una foto del tipo pidiéndome ayuda desde el piso con una moto gigante y yo sacándole la foto porque decía, no puede ser, esto ya es como demasiado, de tener tiempo de tirarte y sacarle la foto al tipo como para comprobar todo. Preveyendo el tiro. Totalmente. Y me acuerdo de estar llegando a no era Bucarest, era un lugar en Rumania que se llama Brasep o Brusep, la verdad no recuerdo bien. Y yo iba en la moto y yo tengo la foto, yo me hice una selfie con la cámara, llorando de la emoción que tenía, ¿viste? Como decir, bueno, al final dije que era una meta, pero me di cuenta que estaba cumpliendo un sueño, ¿no? Descubrí mi sueño en el momento, que ya era mucho más que una meta, y me acuerdo como muy emocionado. Me pasa eso a veces, como que cuando veo que me pasan, soy muy de corazón, mucho de sentimientos. Entonces, como tengo mi parte así, que es bastante, por no decir hijo de puta, también tengo, en realidad estoy escondiendo un gatito mimoso, por eso. Y bueno, esos recuerdos de Rumania es fuertísimo. Y después en Kazajistán también estuve, en ese mismo viaje, y ahí fue como una experiencia ya como demasiado fuerte, que esto, por ejemplo, mi papá no lo sabe. De hecho, hay cosas que he pasado que cuento,
Ahora lo sabes, lo vas a ver. ¿Y compartís el link en la familia? Y hay cosas que saben y hay cosas que no. Cuando prefiero que no sepan porque prefiero como que estén tranquilos, ¿no? Como que piensen, este fotógrafo viaja y la pasa bien. No la pasa bien. Para hacer mesa. Y estábamos en Kazajistán con un deportista, un suizo, y la idea era ir hasta una montaña, una subida de prácticamente un ascenso de, no sé, como de 2.000 a 4.000 metros. Era una locura y de hecho había un lugar, que disculpa que no recuerde el nombre también, en Kazajistán, donde la Unión Soviética practicaba hacía pruebas nucleares, ¿sí? Entonces había un lago a 4.000 metros de altura que tenía un color turquesa rarísimo y la idea era llegar a ese punto para tomar fotos. El tipo siempre en bicicleta y yo en un taxi con una traductora, ¿sí? La traductora obviamente era de Kazajistán, hablaba kazajo, que es como una especie de ruso. ¿Se lo traducía al español? ¿Al inglés? ¿Al inglés? Y al inglés mío, entre esas andás a ver qué idioma había en el medio, ¿no? Y bueno, Simón, que era el ciclista, el suizo, le empezó a dar. Cuando nos dimos cuenta, el tipo ya había pasado la laguna esta y entramos a la frontera en la altura. Una frontera, no era frontera, sino ahí empezaba otro país que era Kirguistán. Y aquí no están. Y aquí no están, ahí aparecieron en realidad, porque esto todo nieve te estoy hablando. Desde la nada salieron unos, como decir, soldados, ¿no? Y nos frenaron y nos apuntaron con unas metralletas, porque no eran escapetas, eran metralletas a la cabeza. Y te juro que en ese momento dije, bueno, voy a morir a lo grande, digo. Hizo mi sueño, voy a hacerle no hay fotógrafo de guerra ahorita. Me van a olvidar pronto, pero nada, me van a recordar un poquito. Fui un mártir de la fotografía de Y nada, sí que estábamos con la traductora ahí, pero tuvimos 15 minutos, de los cuales en 10 estaban que se les escapaba ya la munición, la ráfaga, justamente. Y nada, fue muy fuerte. Fue 15 minutos larguísimos, ¿no? Sí, eternos que... Aparte, imagínate, la chica diciéndome que tire la cámara al piso, ¿me entendés? Nada a saber en qué nos estábamos metiendo. Soy fotógrafo de guerra. Y aparte un suizo, un argentino, un kazajo, el taxista, kirguistano, o sea, Era una novela para película. A veces está bueno para hacer un mini documental, una serie negra. A mí me pasó una vez en la frontera de Chile con Bolivia también. Estábamos saliendo y de repente cuando estábamos saliendo, bueno, estábamos en el desierto de Atacama, así pasando el desierto de Alí, me confundo los nombres de por ahí. Son varios nombres, pero después del desierto de Alí. Y de repente salen como 8 personas también encañonados. ¿Y quiénes son ustedes? Yo soy usted, voy a estar con el editor de la revista. Y como que le iba a decir, soy fotógrafo de National Geographic. No se la hubieran creído. Pero sí, en esos momentos son así como que larguísimos y A pocos fotógrafos le han asaltado, no con un arma, y han sobrevivido. Y lo pueden contar. wow, qué impresionante esa historia, vos. Lo que vi también, me encantó cuando vi tu video de presentación, me encantó la foto de la frustración. Imagínate, o sea, qué feo que uno diga, me encantó esa foto, pero la emoción que tiene esa frustración de una mujer ciclista, creo que nada más. Sí. Y aquella frustración, ¿no te sentís como que en ese momento la gente quiere privacidad o te va a sacar la madre porque se está como llorando y vos poniéndote enfrente? ¿O no te importa? ¿O qué pasa en ese ratito como vos? Bueno, así como ese momento que vos me contás, que es como una tristeza, una caída simple, y en este caso la chica, recuerdo que lloraba porque no era ningún golpe, pero nada, el pelotón se había ido y ya sentía que no tenía más posibilidad de nada, o se le había roto la bicicleta en la caída. Así como hay esas situaciones, también hay accidentes, ¿sí? Fuertes. Y bueno, primero que mi trabajo es seguir documentando, es parte del deporte. Como el que está el que festeja, también el que está el que pierde, ¿no? Y no, yo creo que inclusive hoy en día con el tema de las redes sociales,
el deportista está esperando como que le pasen la foto, ¿no? Así tenga media pierna salida afuera y esperar a salir del hospital, lo que sea, y decir, acá estoy, volví más fuerte. ¿Le importa más la foto que Sí, ganar la carrera? a ver, si tienen un accidente y les pueden sacar provecho, es justamente a través de una foto. No es lo único que pueden ir con esa frase, acá estoy, Más que su medalla. volví más fuerte, sí. Wow. ¿Y nadie te ha sacado la madre cuando... Bueno, solo sacado la madre porque hay unas personas que sienten ofensivo eso. Y cuando hacemos ese tipo internacional, te hablando, no es una mala expresión en mi país. Entonces sacar la madre es como... No sé cómo... Sí, te entiendo totalmente, se han enojado. Ajá. No, nadie se ha enojado ni sacado la madre, por suerte. No, es normal, es normal. Te pasó también una bicicleta cerca y no veo cómo a veces tomas fotografías y estás a la par de las bicicletas, ¿cómo no te los bajas? O... Mira, accidentes, por suerte he tenido pocos. O sea, situaciones a tener accidentes muchísimas, pero siempre he salido como ileso. Una vez sola en Paraguay no me salí a tiempo y se me vino uno con la bicicleta encima y me reventó un dedo del pie y al final la había... He sacado la madre también. ¿Cómo? Te sacó la madre ahí porque perdió la carrera. No, esto era una sesión de fotos. Solo sesión normal. Solo una sesión de fotos y claro, o sea, no me sacó de ningún lado. Me mandó directamente al hotel con el pie todo inflamado. Te nombro a Paraguay y me hace acordar que, bueno, nosotros estamos ahora justamente en Lima. Yo tenía muchas ganas de venir y conocer gente, además de conocer Perú. Por esta historia de que los peruanos tienen como ese apoyo a Argentina con el tema de las guerras de las Malvinas. Entonces es como que yo tengo esa fraternidad. Sí, ya sin conocerlo. Entonces tenía muchas ganas de estar acá. Y en Paraguay es un lugar que estuve trabajando un año y también estuve súper bien tratado por la gente y me hace acordar que justamente a este muchacho que le hice las fotos y se me cae encima, entre todas estas cosas que te había contado, yo tuve intentos de no ser fotógrafo de guerra, pero en el medio fui a lugares por cuenta propia, o sea, solo por fotografiar y como sentir eso que Tipo las favelas, una cosa así. O... No, estuve en el Licuá Bolaños, que es una tragedia que sucedió en Paraguay. El Licuá Bolaños era un mercado que en el 2004, 2005, se empezó a incendiar el patio de comidas y el dueño del mercado, un mercado gigante, ¿sí? Una manzana entera, cerró las puertas para que la gente no se vaya sin pagar y murieron como más de 400 personas. Y yo fui 10 años después y me acuerdo haberme metido adentro, ¿sí? Y estaban las cajas, tengo fotos, las cajas registradoras, todas quemadas, y de haberme metido en el estacionamiento y de sentir el olor a muertes, ¿eh? Eso fue algo que no te había... Siempre es como que es algo que se me escapa, porque tuve esa intención de como... De hecho es algo que... Esquinita ahí todavía del tema de... Yo creo que sería... Si yo me dedicara a eso, realmente... bueno, mi papá siempre me dijo, a lo que te dediques vas a ser bueno. Entonces creo que dentro de la fotografía podría ser bien en cualquier rama de la fotografía y siempre me va a quedar como una espina de haber intentado. También estuve al poquito tiempo, vos fíjate que en Latinoamérica hay 3 tragedias súper enormes en cuanto a incendios. Una es en una discoteca en Brasil, que fue hace poquito, bueno, poquito decirte ya más de 10 años, ¿no? Después está la tragedia de Licuá Bolaños en Paraguay. En Argentina está la tragedia de Cromañón, que murieron 194 personas en ese momento. Después hay mucha gente que se termina suicidando, ¿no? Por lo que vivió esa noche. Y esa tragedia del Cromañón también es una discoteca. Es en una discoteca que prendieron una vela, una bengala de humo, se incendia el techo y no había las salidas de seguridad abiertas. Y bueno, yo fui a los 2 años que había pasado esto.
Eso fue en el 2000, pasó en el 2001 y yo fui en el 2003. Y nada, yo no era fotógrafo, pero en esa época que estaba arrancando, como te contaba al principio, y ese trabajo me lo publicaron en el diario La Nación en Argentina, que es con Clarín uno de los más importantes. Entonces yo sentía que como podía ser fotógrafo, como retrocediendo a toda la historia, pero siempre tuve, siempre fue como el tema de la tragedia, como mostrar esas cosas, ¿no? ¿Cuál es tu foto favorita? Una que tengo con mi mamá de chico. O sea, a mí me preguntan a veces ¿cuál es tu foto más importante? Y yo malinterpreto la pregunta y te respondo. Me parece perfecta la... Sí. ¿Y de las que vos hayas tomado? Porque no es lo mismo la favorita del pueblo. Una que voy a hacer mañana diría Imogen Pominam, ¿no? Sí. Mañana vas a tomar fotos conmigo. Mañana voy con vos. Una que le voy a hacer a Sergio Izquierdo mañana. Mira, ¿y tu foto más peligrosa? A ver, vamos a quitar Kazajistán. Ok. Fotos más peligrosas. Bueno, apenas estaba arrancando con estos laburos que hacía en la casa de fotos. Un día cae un tipo que necesitaba un fotógrafo. ¿Para qué? Necesito un fotógrafo. Y yo siempre levantaba la mano, ¿no? Y me dice, un costadito ahí, mira, no, es que estoy buscando, me usurparon la casa en una villa y tengo que ir a sacarle fotos, me dice. Pero es muy complicado y todo, es una villa. Y digo, no, yo le hago, dale, decime dónde es y voy. Y me acuerdo de haber ido y estar escondido atrás de un árbol, tratando de sacarle la foto. O sea, la gente que había usurpado la casa, pero esto en una villa, ¿sí? Y estaba literalmente escondido atrás de un árbol. Puro detective. Sí, tal cual. Y nada, eso como decirte de una de las situaciones que sentí como que, uy, acá me estoy jugando demasiado. Lo que te dije, te conté de la cárcel de caseros. Creo que las mejores experiencias, contando lo de Rumania o lo de Kazajistán, las viví en la inocencia de la fotografía, cuando estaba en ese proceso de aprender, ¿no? Para mí es mucho más importante que cuando uno ya sabe, digámoslo. ¿Y con Red Bull has tenido algún peligro? Bueno, hay un atleta que es una eminencia en lo que es Red Bull Cliff Diving, que es clavadismo desde acantilados. Se llama Orlando Duque. Él, de hecho, ya se retiró hace unos años. Sería el Messi del clavadismo. Colombiano, le tengo muchísima admiración. Y estábamos en una playa, en una playa cercana a lo que es Santa Marta. En Colombia. Exacto. Y él, por ejemplo, tiene su doble, que es el que hace el salto antes que él, como para probar. Que se muera primero el doble antes de que él. Tal cual. En realidad lo que hace el doble es en el salto, en el clavado, probar la profundidad de cuando cae Y regresa a las rodillas, se regresa. Claro, hasta dónde se rompe, ¿no? Bueno, decir, o no se rompe nada. ¿Está bien? Y estábamos el doble, estaba mi novia también, estaba, Orlando Duque, pero había faltado el muchacho que hacía la seguridad de las cuerdas. Y nada, ya habíamos viajado hasta ahí, todo. Entonces decidimos hacerlo igual. Y ya cuando uno entra a la costa, me acuerdo que rompía tanto la corriente con las piedras que había gigantes, que ya de entrada la lancha nos deja a 20 metros de la orilla, y me acuerdo de haber mandado las cámaras en una hielera de Tergopol. De Dromor. Sí, y yo veía que las iban llevando. Una gran chucha. Me acuerdo que 20 veces nos explicaron, cuando viene el agua es cuando con el impulso vos tenés que venirte, y nosotros te agarramos la mano y ahí subís. Y yo me acuerdo de haber ido hasta la orilla y me fui a redé. Me acuerdo que apenas subí ya tenía toda la pierna sangrando, y me había dado con De ahí empezando. eso como para empezar. Y después estar subiendo las piedras. Yo siempre digo, las fotos desde alturas son buenas, diferentes, porque es un ángulo inesperado, ¿sí? Pero hay que saber cómo volver. Muy fácil subir, muchas veces difícil como bajar.
Y me acuerdo haber llegado a un punto que Orlando me decía que quería la foto ahí y me marcaba ahí y yo le dije, pero, o sea, yo no soy Orlando Duque. O sea, me estás poniendo como en una posición que prácticamente después de ahí tengo que saltar. Y llegué a un momento en saltar. ¿Cómo? No te dieron ganas de... Eran como 30 metros al vacío. Eso te va. Y nada, de repente me encontré en una situación que, bueno, me quedé en ese lugar, él saltó, le tiro la foto, pero después no podía volver al lugar. Y me acuerdo haberle dado las cámaras a mi pareja y decir como, mira, para que te des una idea, la mitad de mi pie estaba en el vacío y de ahí había 30 metros. La madre, cualquier resbaladita y para abajo. Yo sentía que las piedritas, esa piedra que se deshace. Y te empieza a sudar las manos y... Yo me acuerdo que como que me hice así, no quería mirar para atrás, para allí, tal. Lo sufrí muchísimo, bueno, pero hoy en cuenta lo cuento como una estrella, ¿no? Sí. Pero en el momento me había asustado porque sentía que, no sé, me iba a caer literalmente y me iba a matar. Mira, pues me parece impresionante. Justamente hace poco acabo de ir a Santa Marta, a un lugar de ahí en Colombia, Parque Tayrona. Impresionante. Claro, cerquita. Sí, cerquita. A ver, como media hora creo que es. Bueno, entraste con Getty, Red Bull y ahora, ya hace relativamente poco, Sí. creador de Nikon. Sí, ya son 2 años, creo. ¿Qué significó eso para vos? Bueno, primero y principal es cumplir un sueño. Es como, vos sabés que ese tipo de apoyos es tocado con una varita, si es uno en cientos de miles quizá. Entonces fue un paso súper importante en mi carrera, es algo que me motiva también porque me saca de la casa a hacer contenido. Ya son 2 años, de los cuales me siento muy contento porque aparte no es solo el apoyo que me pueda dar con el tema de las cámaras o los lentes, sino también como de repente a uno lo dicen, uy, mirá, es el fotógrafo de Nikon, por ejemplo, o lo ven de otra manera, ¿no? Entonces, creería que, no sé, creo que estoy bastante feliz con lo que hice desde que te conté que me subí a un colectivo y tomé la decisión de ser fotógrafo 20 años. Imaginarte todo lo que un hecho desencadena, de la moneda, o sea... Bueno, hay casualidades y causalidades. Y esta es una de esas. Y lo que te digo, ser patrocinado por una marca de estas para mí es algo que apoya mi decisión en ese entonces. Desde hace 20 años atrás, ¿no? Volviendo atrás. Volviendo ya. ¿Qué a la gente que está empezando con la fotografía, qué consejo, bueno, sí, uno de los consejos que no hayas dado antes, porque así miran el video de qué vamos a hacer y que vamos a sacar Chistes. Pero a alguien que está empezando, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo que disfrute esa etapa de la inocencia, de la fotografía? De repente El proceso. hay muchas personas que compran la cámara y al otro día abren un Instagram y son fotógrafos de un día para el otro. Y Sí, ahora mucha gente piensa que tenés cámara y sos fotógrafo. mucho más que antes, porque eso en la época de los analógicos ya se venía discutiendo. Y ahora es mucho más obvio porque quizá en la época analógica el fotógrafo tenía que tener una capacitación real, ¿no? Hoy las cámaras tienen tantas herramientas, tanta tecnología que muchas veces se convierte en apretar un botón. Y entonces considero que si le tendría que dar un consejo a un fotógrafo es que... Se vuelva fotógrafo. ¿Cómo? Se vuelva fotógrafo de verdad. Claro, que disfrute ese proceso de aprendizaje y que no se apure. De repente quizá es bueno como... Yo esos 7 años que tuve de aprendizaje para mí fueron fundamentales y el día que dije voy a hacer, ahí arranqué, pero pasaron 7 años. Y si hay algo que disfruté fueron mi inocencia durante 7 años, porque todas las fotos que sacaba eran de manera natural, desde mi inocencia.
Y quizás ya cuando uno es profesional se amerita a cumplir al cliente o consigue una fórmula para hacer fotos buenas, sí, como ciertos ángulos o encuadres, y después ya lo repite. Entonces en algún punto muchos profesionales de repente como que se terminan volviendo como cuadrados. Sí. ¿Sí? Para mí la etapa más linda de la fotografía es cuando uno está en ese proceso que no es fotógrafo. Fíjate que curiosamente, eso que estás diciendo me pasó a un amigo mío de la universidad. Cuando estaba yo empezando con las fotografías, pues tenías como que más como descubriendo. Y de repente recibí la noticia como que, bueno, tu exposición para National Geographic, no sé qué. Y llegó él y me dijo, mira, voy a extrañar tus fotografías de antes. Y así como que no le podía creer que me estaba diciendo, porque yo voy a estar siendo el mismo. Y realmente después te vas tecnificando y te vas como modificando y reinventando, no es lo que sea malo, a lo que te exige lo que a vos te extrañaba, pero perdiste algo de tu esencia, podemos decir. Total, eso te pasa cuando viene un cliente y te pide determinadas fotos de tal manera, a tales horarios. Cuando realmente uno se termina convirtiendo en profesional, es cuando cede el talento de alguna manera al negocio de la fotografía para poder vivir. Claro, claro. Y ahí es donde se pierde esa inocencia. ¿Tú has visto tu inocencia? Sí. Bueno, ya vamos a ir ahorita con las preguntas nada más que le hago a los invitados. Sí, me dan miedo. Si tuvieras, bueno, una pregunta adicional. ¿Hay alguna foto que te hayas arrepentido tomarla? No, Ninguna. no, ninguna. Pues como estás metiéndote con mucho, a veces, sangre o lo que sea. No, ninguna. Pensé en esta foto del hombre de la historia de la moneda, pero fue también la que me dio el empuje como para, no sé, intentar otra cosa dentro de la fotografía. Y aparte que lo recuerdo, mirá, ya pasaron de eso 20 años y es algo que me marcó. ¿Sí? Entonces, no, ni siquiera de eso, de eso no, tampoco me arrepiento. Vamos con otra foto. Las otras preguntas son, vamos de la fácil a la difícil. A ver. ¿Cuál es tu comida favorita? La pizza, la fainada, que en Argentina y en muchos lugares no conocen la fainada, bueno, la pizza con fainada. Ah, sí. Sí. Si tuvieras que darle consejo de vida, no de fotografía, a una persona y que estuviera filmado por John Lennon, no es mentira, por Maxi Blanco, No sé, pensando en una frase de John Lennon, que ahorre. que ahorre. Sí. Ese me aconsejo me lo tendría que haber dado yo hace 20 años, pero bueno. Y por último, si tuvieras la oportunidad de poder ahorita conocer a alguien y tomarte un café con esa persona o regresar el tiempo, ¿con quién sería y por qué? Con mi mamá. Con tu mamá. Sí. Que no, igual, lo sé, igual mi mamá también, mis papás ya partieron ambos también. Sé lo que se siente, pero muchas gracias, ¿oíste? Y muchas gracias por compartir todo lo que has compartido acá. Dios te bendiga, mano, de verdad. Al final todo esto es una parte pasajera y todos vamos a estar juntos después. Y comparto lo que sentís. Bueno, gracias. Bueno, a mí al final No, pero no puedo terminar. Para mí es un tema, o sea, la familia para mí es mis papás, mis dos papás me hacen falta también. pensé en algún momento decirte Robert Capa, Sí. pero no, se me va eso. Mirá que el sábado, el sábado andás a ver cuando publiques esto, ¿no? Capaz que ya pasaron 3 meses el sábado. Pero hay algo de lo que me decía de la fotografía de mi mamá y bueno, nada. Tengo un poquito ganas de hablar de eso y Vamos a poner la fotografía con tu mamá. de una. Ah, buenísimo. Y no, a ver, sacando eso, sí, podría ser Robert Capa, para volver como más, salir un poco de tanta sensibilidad. Aquí es sin filtro, la realidad. No, con John Lennon, Robert Capa, en realidad me tomaría, voy a decir, con John Lennon. ¿Te tomarías un café con John Lennon, por ejemplo? Yo me tomaría un café con Mark David Chapman, que es la persona que mató a John Lennon, para evitar que lo mate.
Con él me tomaría un café en realidad. Convencerlo. Tal cual, o matarlo yo de última, porque no lo mataré, no. Total nadie se entera quién fui ni nada. No, pero muchísimas gracias, estuvo súper interesante. Y no olviden compartir, comentar, para que sigamos compartiendo este contenido que es súper de valor. O sea, agradezco mucho todo lo que aportaste. Y no olviden suscribirse para más podcasts como este. Dios los bendiga. Buenísimo, man. Buenísimo.